Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les comparto el tutorial para elaborar este hermoso lazo navideño, ese estilo corbata, ideal para todas sus decoraciones de Navidad. Entonces vamos a ver los materiales. Pistola de silicona. Tenemos estas cintas de amarre, pero pueden ustedes emplear también esta cinta alambrada que les he enseñado en otros de mis videos, incluso también chelines. La cinta ya la tengo acá cortada, tomamos una de 20-25 centímetros aproximadamente, una de 80 centímetros, tenemos una de 60 centímetros, dos cintas de 1 metro cada una cinta que ustedes van a tomar a su medida dependiendo de qué tan largas desean las puntas para este lazo. En mi caso las quiero largas, entonces por este motivo tomé 1 metro con 50 centímetros. Ustedes pueden dejar 1 metro también, teniendo en cuenta que lo vamos a doblar por mitad, ¿no? Para que nos queden las dos puntas. Entonces esta medida a su elección. Bueno, y no olviden también alistar unas tijeras. Nos quedamos con esta de 60 centímetros. Vamos a doblar la cinta por mitad. Marcamos acá la mitad. Abrimos y vamos a traer esta parte. Entonces, acá está la mitad y vamos a dejar después de la mitad 1 centímetro, pasados 1 centímetro. De acá dejamos más o menos esa distancia. Y del lado izquierdo traemos también no hasta la mitad, sino también a partir de la mitad pasados 1 centímetro. De esta manera nos va a quedar acá estas pestañas que nos va a permitir un amarre seguro. Entonces, estando acá en toda la mitad, vamos a fruncir. De esta manera. Ahora tomamos la cinta de amarre, pasamos por debajo y vamos a asegurar con esta cinta. Acomodamos bien, apretamos acá, muy bien. Y vamos a cortar. Miren entonces que es muy fácil de realizar, así les debe quedar. Vamos a dejar acá a un lado y vamos a tomar la otra cinta. En este caso tiene una medida de 80 centímetros y hacemos lo mismo. Ubicamos acá la mitad, dejamos 1 centímetro hacia la izquierda, marcamos acá la mitad y luego dejamos a partir de esa mitad 1 centímetro hacia la derecha. De esta manera fruncimos y nuevamente con una cinta de amarre vamos a asegurar. Ubicamos así por debajo, pasamos acá, aseguramos muy bien, cortamos y ahora hacemos esto mismo con una cinta de 1 metro. Miren que el trabajo es el mismo con todas las cintas, así que es un lazo muy fácil de elaborar. No olviden dejar esa pestañita de 1 centímetro, que es lo que nos va a permitir que no se vayan a desarmar las argollas. Y también recuerden siempre asegurar muy bien para evitar también que se desarme el lacito. Y para avanzar, miren que acá tengo listo otro igual que el anterior. Este es de 1 metro. Entonces vamos a unir los dos que tienen esta medida de 1 metro y ubicamos sobre ellos este que tiene una medida de 80 centímetros. Tomamos los tres y también con una correa o cinta de amarre vamos a asegurar. Acá importante, miren que todos los nudos me están quedando hacia la parte de atrás. Siempre busco que me quede lisa la parte de adelante y que los nudos me queden en la parte de atrás. Así como cuando están haciendo cada argolla también deben tener en cuenta lo mismo. Cortamos
Y bueno, vamos de esta manera. Ahora tomamos el de 60 centímetros y lo ubicamos acá sobre este. Vamos a listar esta cinta que es la de asegurar el lazo, la dejamos acá a un lado. También pueden utilizar alambre floral si lo tienen. Entonces vamos a tomar una correíta y también vamos a unir ahora estas partes con esta cinta de amarre. Entonces, como les decía, procuro que el nudo, el amarre me quede atrás. Adelante me queda liso y vamos hacia atrás. Antes de asegurar completamente, voy a tomar este alambre y lo voy a pasar por en medio de esta última correíta que estoy pasando antes de asegurar. Y luego sí, aseguro. De esta manera van ustedes a tener esta cinta, este alambre para poder amarrar el lazo. Cortamos. Y vamos a dejar acá a un lado. Tomamos la cinta para las puntas, ubicamos la mitad de la cinta. Entonces acá las dos puntas las vamos a tomar de esta manera para cortar en pico. Ya esto depende como ustedes deseen hacer el corte, puede ser diagonal o así en pico. Bueno, así obtenemos entonces esta terminación para las puntas. Ubicamos acá la mitad y también vamos a fruncir. Esto lo vamos a ubicar por detrás del lacito de esta manera. Ahora tomamos nuevamente estas partes y las vamos a asegurar con una nueva correa. De nuevo me voy a llevar hacia atrás el amarre. Acá voy a acomodar bien las puntas antes de asegurar el amarre. Ahora sí aseguro. Cortamos. Y bueno, entonces ahora procedemos a hacer la parte central. Tomamos la cinta de 20-25 centímetros. Vamos a doblar de esta manera la cinta. Voy a aplicar acá un punto de silicona para asegurar esta parte. Tomamos ahora el moño, pasamos esta cinta por debajo y vamos a tratar de llevar hasta acá más o menos, y vamos a aplicar silicona también acá en este espacio para asegurar. Acá ya muy cuidadosamente ustedes van pegando. Sostenemos acá unos segundos. Luego terminamos acá de acomodar esta cinta central. Revisamos que quede bien enfrente. Aplicamos silicona también en este espacio. Y sostenemos también acá unos segundos para que quede bien sellado. Cortamos así el excedente de cinta. Sellamos esta parte también, así como hicimos inicialmente. Ponemos unos puntos de silicona y bueno, entonces vamos a sellar muy bien acá. Importante siempre las terminaciones.
que nos quede bonito el lazo, así. Volteamos y miren que ya lo que nos queda es acomodar, acomodamos las puntas, acomodamos también la parte central del lacito. Entonces ya ustedes con detenimiento lo pueden acomodar, también lo pueden ubicar así ya en el árbol y luego de ubicarlo en el árbol empiezan a abrir las argollas. Sin embargo, pues acá lo voy a hacer para que ustedes puedan apreciar de qué manera queda. Bueno, entonces acá quiero que observen con detalle de qué manera les va a quedar este lindo lazo. Miren las puntas largas que ustedes pueden dejar en su árbol. Estas puntas las pueden ir acomodando en el árbol de manera así que quede como con estas ondas. Entonces, bueno, espero este tutorial haya sido nuevamente útil para ustedes. Les comento que tengo en mi canal otros tutoriales de lazos. Los invito a que visiten esos otros videos. Si les ha gustado este video, déjenme una manito arriba, suscríbanse a mi canal para que estén atentos a próximos tutoriales. Gracias por ver este video. Muchas gracias por estar conectados con mi canal y nos vemos en una nueva oportunidad.